Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El pensamiento del día. Cuando pensamos en consumir una dosis, estamos pensando en el goce que obtenemos con la sustancia, el placer, el escape del fastidio, el sentimiento de autoimportancia y la compañía de otros consumidores. En lo que no pensamos es en la caída, en la cruda, el remordimiento y el desperdicio de dinero, en enfrentarse al nuevo día. En otras palabras, cuando pensamos en esa primera dosis, estamos pensando en todas las partidas del activo, del consumo, pero en ninguna del pasivo. Realmente, ¿qué ha conseguido el consumo que no hayamos obtenido en nuestra práctica en la comunidad espiritual? Creo yo que el pasivo del consumo sobrepasa al activo. Bueno, miren aquí, seguido hacen estas situaciones, los cuales seguido quieren utilizar términos como contables, ¿no? Esto de activo y pasivo se refiere a la contabilidad de cualquier empresa o de cualquier situación. Aquí de este lado se escribe el activo para simplificar. Por ejemplo, el activo de una empresa pues son los bienes con los que cuentas, el dinero con el que cuentas para hacer lo que vas a hacer, las inversiones, aquello que te va a producir. Y el pasivo son los gastos, son las deudas que te llevan a la operación de una empresa. Entonces aquí están utilizando, para simplificar, podríamos considerar que entre más activo haya, es mejor, y entre menos pasivo haya, es mejor, porque de la diferencia entre los dos es de donde va a salir la utilidad. Entonces aquí metafóricamente están utilizando esas expresiones. Ya perdí el libro donde lo puse, no sé.
Acá está. Sí, pero fíjense, aquí lo que están considerando como activo, como benéfico, como positivo del consumo. En primer lugar, empieza cuando pensamos en consumir una dosis. Nosotros ya vimos que lo que nos lleva a consumir no es algo que sea un pensamiento. Los pensamientos se dan en la parte racional del cerebro, en la parte del lóbulo frontal, que es la parte más, la última en desarrollarse de lo que ahora es la especie humana. Los que no son adictos, eso sí pueden pensar en consumir una dosis, pero los que somos adictos no consumimos porque pensemos, no consumimos por algún proceso que pase por nuestra parte racional. Ya hemos dejado aclarado que los que somos adictos consumimos por un proceso que se origina en el cerebro emocional, en el cerebro primitivo. Se llama la amígdala, la parte del cerebro que maneja las emociones, que maneja las necesidades de supervivencia. Entonces aquí, cuando pensamos en consumir una dosis, ese pensamos se aplica para el que no es adicto, porque no todo el que consume es adicto. Ahí están los consumidores moderados. De repente nosotros los adictos creemos que todos los adictos consumen, que todos los que consumen como nosotros. No nos hemos dado cuenta que hay gente que consumía en nuestra literatura, no me acuerdo en qué capítulo nos menciona del consumidor moderado, que tiene poca dificultad en dejar de consumir, no es para él tan importante el consumo. También nos habla del consumidor excesivo, que aunque le cueste trabajo, que aunque se esté haciendo daño, todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir. Ahí te dicen, si tiene una razón para dejar de consumir, por ejemplo, un cambio de lugar, un enamoramiento, la advertencia de un médico, etc., todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir. Pero aquí nosotros nos estamos refiriendo, estamos considerando que los que estamos aquí somos adictos. Entonces, nosotros cuando consumimos, el hecho de consumir no proviene de un proceso racional, de un pensamiento que se dé en la parte racional de nuestro cerebro, sino que procede de un mandato que se origina en la parte emocional de nuestro cerebro. Entonces esa sería la primera corrección que haríamos. Y dice que cuando pensamos, siempre que escuchemos la palabra pensar relacionada con el consumo, nos estamos refiriendo a consumidores que no son adictos, ¿no? Entonces esos consumidores que no son adictos sí piensan en lo que van a obtener con el consumo, que es lo que aquí me están hablando como activo. Dice, pensamos en el goce que obtenemos con la sustancia, el placer, el escape del fastidio, el sentimiento de autoimportancia y la compañía de otros consumidores. Eso lo ponen ellos como lo que obtienen del consumo, aquellos consumidores que no son adictos. Por acá en el capítulo 11, una visión para ti, también más o menos lo manifiesta de alguna forma. En el capítulo 11 me dice, para la mayoría de la gente, aquí dice normal, para la mayoría de la gente, vamos a dejarlo así, consumir, o sea, para los que no son adictos, para los que consumen sin ser adictos, consumir significa jovialidad, grata compañía y una imaginación vívida. Quiere decir liberación de los cuidados, del fastidio y de las preocupaciones.
es alegre intimidad con los amigos y sentimientos de que la vida es buena, pero no así para nosotros en esos días de consumo excesivo. Se fueron los placeres de antes, había un anhelo persistente de gozar de la vida como lo hicimos una vez y una dolorosa obsesión de que algún nuevo milagro de control nos permitiese hacerlo. Siempre había un intento más y un fracaso más. Toda esta parte, compañeros, no es completamente exacta, ¿verdad? De que menos en lo que se refiere a nosotros. Acá en la tabla de la colomanía dice, la tabla ya han visto que son 45 barras que van determinando cómo va aumentando el progreso de la enfermedad. En el salón de arriba creo que hay un cuadro de esto, ¿no? Y estas 45 están divididas en diferentes fases. Aquí ponen la fase prealcohólica o preadictiva, le podríamos llamar, fase prodrómica, fase crónica y fase crítica. Y acá en la fase preadictiva nos dice, la primera de esta etapa, de esta fase, es el consumo ocasional de alivio, o sea, una afinación en que indirectamente se considera a las sustancias que nos intoxican como una droga tranquilizadora. La persona consume una cantidad regular de la sustancia, va a su hogar a descansar sin causar molestias. Es un camino cómodo descubierto por él para vivir feliz. Sin embargo, al aumentar las tensiones emocionales de la vida normal, pasa al consumo constante de alivio y eso va modificando su metabolismo y viene el aumento de la tolerancia hacia la sustancia. Es decir, que el consumidor ingiere cada día mayor cantidad y siente el mismo efecto que tiempo atrás le proporcionaba una o dos dosis en esa etapa. Cuando ve a un intoxicado débil por estar intoxicado, se extraña de que él necesita mayor cantidad de sustancia para llegar a la intoxicación. Está convencido de que cada día aprende a consumir, o como se diría vulgarmente, aguantamos mucho, ¿no? Y eso lo llegamos a tomar como una señal de orgullo, ¿verdad? Que aguanto mucho consumiendo, ¿no? No sabemos a dónde nos va, a dónde nos está llevando ese camino que pasa por el aumento de la tolerancia. Hay personas que pasan por la fase, también hemos dado alguna plática donde hablamos del uso, del abuso y de la adicción. Son tres categorías diferentes de consumo. Nosotros estamos tratando con la adicción ya de plano, ¿no? Hay muchos que pasan por las etapas anteriores, hay muchos que llegamos directamente a la etapa de adicción. Entonces, aquí donde me dice, cuando pensamos en lo bueno que obtenemos, y eso nos aplica a nosotros. En primer lugar, ya dijimos que no es un pensamiento, esa no es una decisión, no proviene de la parte racional que toma en cuenta los pros y las contras, no, es un mandato bioquímico que es incapaz de tomar en cuenta las contras, ¿no? Lo negativo de esto. Y para nosotros hay un libro por aquí que escribe un terapeuta que se llama Gorski. El libro se llama Sobriedad,
una guía para la prevención de las recaídas, y en ese libro habla de la enfermedad de la adicción. Y los terapeutas y mucha gente en general consideran lo que dice ahí en ese libro. Es una enfermedad que causa placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Eso es distinto a lo que manejamos aquí. Aquí manejamos que la adicción, esa negación, empieza con dolor y termina con dolor. Aquí cuando hablamos del servicio que nos proporciona, el servicio sería lo que corresponde a la columna del activo, que aquí dice el servicio, el placer, el escape del fastidio, sentimiento de autoimportancia. Eso lo consideran ellos cuando hablan del servicio que nos proporciona el consumo, ¿no? Ya nosotros hemos dicho que lo que tenemos es una visión completamente distinta de esta situación, ¿no? Nosotros si tuviéramos una gráfica en donde emocionalmente fuéramos recorriendo de aquí para acá, del dolor al agrado, del dolor a la felicidad, del sufrimiento a la felicidad, nosotros nos llegamos, vamos a poner que aquí es el punto donde deja de haber dolor y donde empieza a haber algún servicio, algún resultado bueno. Nosotros solo llegamos a engañarnos en este punto. Utilizamos el consumo para negarnos a sentir el dolor. Cuando estoy hablando de dolor, estoy hablando de todo tipo de emociones que pueda yo considerar como molestias, ¿no? Ya hablamos de eso cuando leímos la primera de las 4 nobles verdades de Buda, lo que se califica como sufrimiento, como molestia. En nuestro libro nos hablan de inquietud, de irritabilidad, de descontento, de desacuerdo, de desadaptación a la vida, de la fuga de la realidad, ¿no? Eso es lo que pretendemos obtener con el consumo. Y esa es la idea que nos vendemos, que sí lo obtenemos. El entender estas cosas, compañeros, nos lleva tiempo, haber recorrido una actividad y luego, habiendo dejado ya de consumir, retrospectivamente tratar de analizar si realmente obtuviste algo de eso que buscabas con el consumo, ¿no? Por ejemplo, en las razones, en la plática esa de abuso y adicción, había unas razones para el abuso y hasta el final eran un montón de razones, y hasta el final de las razones para el abuso ponían búsqueda de emociones placenteras, y en la última de la lista ponían eliminación de emociones dolorosas. Eso es lo que se considera, de eso se oye hablar mucho en otros lugares, hasta en libros técnicos y todo, pero yo les digo que la causa por la cual nosotros vamos transitando este camino, que puede pasar o no por el uso, el abuso o ir directamente a la adicción, es pretendiendo eliminar o no sentir, negándonos inconscientemente a vivir lo que consideramos emociones dolorosas. Al respecto, yo les he puesto muchas veces un ejemplo que es muy claro. La timidez es una emoción molesta. Cuando hablo de dolor o de sufrimiento, de todo esto, eso engloba un montón de tipos de emociones. No son emociones que la timidez es molesta, ¿no? Sentir la timidez para desenvolverte, y es la puerta de entrada para muchos al consumo, ¿verdad? Porque la timidez, porque el consumo te afecta el lóbulo frontal por un problema de oxigenación, y en el lóbulo frontal es donde residen las inhibiciones, un tipo que tiene muchas inhibiciones, que es tímido,
la que no se puede manifestar por su timidez, pues esa parte deja de funcionar y muchas veces sucede que lo que no diría en sus 5 sentidos, de ahí viene, por ejemplo, lo que antes se tomaba como una señal para saber si alguien consumía era adicto o no, qué tanto cambiaba su personalidad. Muchas cosas que estando sin consumir no dices, cuando estás consumiendo te desinhibes y tienes la capacidad de decir, de reclamar, sí, dicen por ahí que un borracho no come lumbre y cosas así, ¿no? Pero ¿qué hay de verdad en lo que está diciendo alguien que está bajo los efectos intoxicantes de la sustancia, ¿no? Acuérdense que aquí lo que más se maneja es lo referente a la sustancia alcohol, porque pues mucho trata de esto, pero mucho de esto es parecido para muchas otras sustancias. Entonces dice aquí, cuando pensamos, ya que quedamos en que nosotros no consumimos por un proceso de pensamiento que nos lleva a decidir consumir. Para nosotros el consumo no es una elección ni es un producto de nuestra decisión. Nosotros consumimos porque no podemos no consumir, compañeros. Eso cuando uno lo empieza a oír suena raro, pero ya cuando has tenido tiempo de mirar retrospectivamente hacia atrás y te has dado cuenta de que realmente, por ejemplo, no lograba vencer la timidez, ¿no? Yo tenía esa emoción muy presente en mi vida cuando era muy joven. Y, por ejemplo, para atreverme a entrar a una fiesta donde iban mis amigos que se conducían libremente en ese ambiente, pues a mí me costaba mucho trabajo. Entonces yo tenía que tomar para tratar de vencer la timidez, ¿verdad? Pero fíjense que no lograba vencer, ¿saben hasta dónde llegaba yo? Hasta la puerta de la fiesta, sin entrar a la fiesta. Y me quedaba en la puerta con una botella y bebiendo, o sea que no vencía yo realmente mi timidez, ¿no? Claro, todo esto tiene grados y para cada uno de nosotros ha funcionado de alguna manera diferente. Siempre dicen que es bueno considerar los casos más extremos para sacar mayor información, mayor conclusión. En ese sentido mi caso era muy extremo, ¿no? Entonces lo que dicen aquí, pues esto había un pensamiento y una explicación que no tenía el conocimiento que tenemos hoy acerca de la adicción. Dicen, entonces pensamos, ellos pensarán y nos están atribuyendo a nosotros como adictos ya en la etapa de adicción, ¿no? Porque dicen, aquí les acabo de leer en la tablita esta, que esa primera etapa le llaman consumo ocasional de alivio. Lo que dicen de que el consumo es un lubricante social, algo que facilita que convivas con los demás, etc. Pero dice que la persona bebe una cantidad regular, poquito, normal, y luego se va a hacer otras actividades o a descansar sin ocasionar más problemas. Pero dice aquí, sin embargo, al aumentar, conforme van aumentando las tensiones emocionales, conforme tú vas negándote a vivir las emociones que la vida te presenta, se convierte para ti el descubrimiento del consumo como una panacea que te permite poder, te permite en tu creencia, porque no deja de ser una mentira, poder vivir, ya descubrir la forma de vivir, el poder que me faltaba para vivir. Y con eso, dice, va modificando el metabolismo de tu cuerpo, tu bioquímica cerebral,
se va presentando el aumento de la tolerancia. Realmente dicen ellos que nosotros los adictos pensamos en los beneficios, pero esto no es. Los que escribieron esto no tienen el conocimiento que tenemos ya ahora de la enfermedad. Que consumimos porque pensamos en lo positivo y no pensamos en lo negativo. ¿Verdad? Y aquí como negativo le llaman la caída, ¿no? Que sería la cruda, la supresión aguda o temprana, que es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimentas inmediatamente que dejas de consumir. Y nosotros en realidad cuando consumimos no pensamos en las consecuencias, ¿no? Hay una discusión aquí en el capítulo 3 que nos dice que nuestra manera de pensar en las consecuencias fue poco seria o efectiva. En realidad, yo no sé, ese es mi caso, esa es mi experiencia. Yo no pensaba yo en las consecuencias, yo estaba respondiendo a un mandato, a una necesidad urgente de consumir. Ahora, a todo pasado, ya pasado este hecho, es difícil darse cuenta de estas cosas que yo les estoy diciendo. Pero en esta forma de entender la enfermedad es en lo que se basa la terapia que hemos desarrollado. Dice que no pensábamos en las cosas negativas del consumo, lo que habíamos puesto en la columna del pasivo, ¿verdad? Que no pensábamos en el remordimiento, por ejemplo, ¿no? En el resentimiento, en el arrepentimiento, en el desacuerdo que había contigo mismo después de que habías hecho lo que habías hecho con respecto al consumo, el desperdicio de dinero, ¿verdad? El dinero que ocupabas en consumir, ¿no? Pero en el momento en que ibas a consumir, tú no piensas en nada de eso realmente, de que menos esa es la experiencia que yo les puedo compartir. Claro que esta no es más que mi experiencia, ustedes tendrán la suya y sacarán sus propias conclusiones. En enfrentarse al nuevo día, ya cuando pasa esto, ¿cómo te enfrentas? ¿Cómo ves a los demás? Acá en nuestra tabla de la alcoholomanía vienen las lagunas mentales, aparecen pronto en la progresividad, y de repente, ¿cómo te enfrentas a los demás? Muchas veces, al principio les preguntas, te empiezan a platicar lo que hiciste, y tú no les dices, ya al final, pues mejor ni preguntas, ya te acuerdas, ¿no? A mí me pasaron un montón de cosas, ¿no? Ya nomás ves la cara con que te miran y dices, puta, algo hice, ¿no? Entonces dice aquí, el enfrentarse al nuevo día. En otras palabras, cuando pensamos en consumir la primera dosis, estamos pensando en las cosas positivas que obtenemos. Como nosotros manejamos la situación, la enfermedad aquí, nosotros no obtenemos ninguna cosa positiva. Y dice, pero no pensamos en las cosas negativas. En realidad no pensamos en nada, porque no proviene de un proceso de pensamiento, ¿verdad? Dice yo, ahora aquí dice, creo yo que las cosas negativas del consumo sobrepasan a las positivas, que el pasivo sobrepasa al activo, pues lo sobrepasa totalmente porque no obtenemos nada benéfico, tenemos puras consecuencias negativas. Sí, sí. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María, soy una alcohólica. Adelante, una pregunta. Yo no pensaba, sino el mandato bioquímico, ¿no? De consumir, de beber. Pero sí me causaba placer por un tiempo, por un rato. Ya había placer de sentirme más, o sea, estaba mi autoestima muy baja, me sentía mejor que las demás, una euforia, aunque después tenía que pagar un precio, pero eso ni lo pensaba ni me importaba. Entonces hay un momento en que sí se consigue cierta, ¿cómo se dice? Cierto bienestar con el consumo. Sí, mira, eso que nosotros consideramos como placer,
es el podernos engañar diciendo que deja de haber el dolor, ¿no? Por ejemplo, acá no lo mencionó, o acá no lo menciona, el sentimiento de autoimportancia, ¿verdad? Por lo general se dice que en la mayoría de los adictos tenemos la autoestima muy baja. Ajá. Entonces tal vez con eso nos engañemos y que pensando que nuestra autoestima se eleva, pero en realidad no es una situación que sea un juicio de la realidad, es producto de la intoxicación nada más, ¿no? Entonces lo que sostiene toda la teoría que aquí manejamos es que no obtenemos ese beneficio. A lo más que podemos llegar es a pretender que ya no estamos sintiendo el dolor de sentirnos menos, de sentirnos menos que los demás, ¿no? El miedo, la timidez, todas esas cosas que te digo están muy presentes en todos nosotros y están presentes de una forma en que no nos damos cuenta, que le llaman inconsciente, una forma inconsciente, y tú te vas engañando creyendo que has encontrado ya el secreto para sentirte, para dejar de sentirte menos que los demás. Pero todo eso es una mentira que va uno construyendo, como una necesidad de supervivencia, ¿no? Sí. Porque no puede uno seguir viviendo sintiéndose menos que los demás en muchos aspectos, pero todo esto es cuestión de que cada uno de ustedes lo determine y así lo considere, porque no basta que yo se lo diga. Por eso lo que me dices tú es muy importante. Tú analizas si realmente solo adormecías de alguna manera el sentimiento de sentirte menos, Sí. o si realmente ya dejabas por completo de sentirte menos que los demás. Aquí dice un sentimiento de autoimportancia, ¿no? Y aquí es donde cada uno de ustedes tiene que poner su experiencia y contrastarla con esto que estamos diciendo, ¿no? Aquí es donde ustedes, porque lo que les digo yo es mi experiencia, ¿no? Lo que yo conseguía en realidad nunca fue dejar de ser tímido, por ejemplo. Tal vez dejar de ser tímido durante un momento en el cual no estaba funcionando esto, pero el abandonar ese estado, abandonar definitivamente esa emoción molesta, no lo conseguí. A la siguiente vez que yo tenía la necesidad de ya no sentir tanta timidez, tenía que volver a consumir para adormecer la parte donde están las inhibiciones. O sea, era una cosa artificial, no era una cosa real, duradera. Cuando puse decir algo me dicen, Yo padre. A ver, sí, hermano. Soy Ismael, soy alcohólico. Adelante. Sí, es padre lo que a mí me sucede, bueno, tal vez todavía, me sucede lo que me sucedía, lo que usted estaba platicando de la timidez. Yo soy una persona tímida, casi toda mi vida. Entonces, en la mañana les decía yo, que yo para quitarme la timidez necesitaba yo tomar algo, según yo, sacarme la timidez, poder desenvolverme donde estaba como la verdad antes se desenvolvía. Si no, yo no podía, no estaba 2 o 3 grados. Entonces, es cierto que la timidez tiempo va a estar ahí. Tal vez como usted dice al momento, no sé, media hora, una hora, no sé. Y después y en lugar de agarrar un estado de normalidad, de dejar la timidez, nos pasábamos y lo que hacíamos era el ridículo. Sí. Y por ejemplo, también yo igual, yo por ejemplo en juicio no puedo bailar, siempre aparezco cojo bailando, no. Y cuando tomo,
me sale el tercer pie y empiezo a dar vueltas. O tú eso es lo que crees, pero es lo que te vea, quién sabe, ¿eh? Fíjense que yo tuve una época donde diario iba yo a la discoteca. Diario. Yo en mi vida he bailado. Bueno, he bailado, pero el que ha bailado no he sido yo. Ha sido otro, pues, otro que acaba hasta la madre, no yo. Yo de bailar no sé nada. Pero para llegar ahí me tenía yo que tomar grandes cantidades de alcohol. Tú te tomabas un ron muy bueno, por cierto, no, el ron, ¿cómo se llama ese ron? Flor de caña. Sí, tomaba yo botellas y botellas. Y como les digo, lo que acababa yo haciendo el ridículo, no había tal habilidad para bailar. Yo lo hacía por placer a alguien que realmente sabía. Yo hacía falta que yo estuviera ahí con alguien que sí, para esas personas era un placer bailar. Yo, bueno, es un país extranjero y yo había otro alcohólico allí, el primer secretario de la embajada, y al final acabamos bailando él y yo. Qué románticas, qué románticas. Sí, por ser adicto. Fíjese, Padrino, que yo, intoxicado, conseguía, por ejemplo, acercarme a una chica. Yo, estando intoxicado, incluso ni así podía acercarme a bailar o hacer algo. Yo me tenía que juntar con puros hombres, porque si había una chica presente, yo me retraía, huía. Entonces yo me intoxicaba para poder convivir, pero ni aún así podía bailar. No, todas esas cosas fueron comunes en nosotros. Y por ejemplo, ahí hay un elemento que se llama miedo al rechazo. No te atreves tú a decirle por temor a que te digan que no. Pues para ti sería fatal. No aguantarías que te dijeran que no. Entonces, por eso hay unos que no están tan mal. Nosotros hay unos que sí se atreven. Sí, familia, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Adelante. Fíjate que todo eso que estás hablando, Padrino, ahorita que mencionaste esa palabra, que uno mismo tiene que hacer ese autodiagnóstico, ¿no? Yo, la verdad, yo no tuve ese problema. Al contrario, no me pasaba del baile, ¿no? Pero fíjate que siempre en mí hubo un sentimiento de aprobación de los demás. A mí no me costaba trabajo. No un sentimiento, una necesidad. Exactamente. A mí me gustaba que me estuvieran aplaudiendo, que me estuvieran viendo, que me estuvieran reconociendo, ¿verdad? Y cuando me decían, por ejemplo, eso que acabas de decir ahorita, alguien que iba a sacar a bailar y me decía no, yo hacía lo imposible para que se fijara que todas las demás sí bailaban, y ya cuando quería bailar le decía no. O sea, ya había un sentimiento de rechazo hacia la persona que me había dicho al principio que no quería bailar por X razón. Sí. A mí no me interesaba la razón que tuviera para no bailar conmigo. Sí, pues hay variaciones, pero si sacáramos un común denominador, hijo, y en realidad pues viene siendo en el centro lo mismo. Exactamente. En el centro viene siendo lo mismo, ¿no? Un temor al rechazo que se puede manifestar de varias maneras. Ahora también las habilidades y todo lo que hacíamos se manifestaba. La necesidad de aceptación es una adicción. Eso se lo leo frecuentemente en una lectura que se llama Reconoce tu impotencia. Tu necesidad de afecto y aceptación es una adicción. La necesidad de que los demás te aprueben es una adicción. Esas partes son la raíz de la enfermedad. La manifestación es el consumo. Hay variaciones, pero hay cosas que son más generales que otras. Ahora fíjate, en esa parte que ahorita se comentaba de que uno no piensa después en la cruda y esas cosas, realmente a mí en lo personal, cuando era puro alcohol, realmente no existía un pensamiento de la cruda, no había un pensamiento. Sí había el pensamiento de que llegando pues me van a castigar, pero ahorita lo sensato es ponerse hasta la madre, como dice ahí la literatura. Pero yo sacaría esa definición en lo personal
del consumo continuo y compulsivo a pesar de las circunstancias adversas. De las consecuencias. De las consecuencias. Cuando llegó la piedra a mi vida y la cocaína, fue completamente diferente, porque realmente sí llegaba un pensamiento, pero no podía dejar de desobedecer el mandato bioquímico. Sí. Y realmente empezaba con dolor. Sí. ¿Por qué? ¿A qué me refiero que empezaba con dolor? Porque había algo que inconscientemente yo me negaba a vivir. Por El eso, día de hoy. por eso empieza con dolor. Exactamente. Por eso empieza. Pero es inconsciente. Sí, no te das cuenta. Y alguna que otra vez también consciente. Y es más, cuando nos dicen que no es una elección, nosotros no nos damos cuenta que no estamos eligiendo consumir. Como es un hecho que ya pasó, tú no te puedes regresar y ver que ahí no hubieras podido hacer otra cosa diferente. No dices, oh, pues si yo decidí, yo fui a comprar. Pero si pudiéramos regresar a ese momento No se puede hacer. y hubiéramos querido hacer otra cosa diferente, no hubiéramos podido. ¿Ya? Acá en el capítulo 3, que nos habla mucho de eso, de la locura adictiva, eso de las consecuencias adversas, nos dicen, a veces hemos reflexionado más que ir acerca de las consecuencias, pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que en paralelo al razonamiento cuerdo corrió alguna excusa insanamente trivial para tomar la primera dosis. ¿Ah? Alguien reflexionó más que Jim, pero paralela se produjo el fenómeno mental de que paralelo al razonamiento de que no te iba a ir bien, surgió una excusa insanamente trivial: tomar el whisky con leche. ¿No? Pero en mi caso, porque yo lo estoy transmitiendo mi experiencia, yo nunca pensé en las consecuencias. No me dio tiempo de pensar en las consecuencias. Hay una variedad aquí de experiencias y cada uno debe de ubicarse, pero en general todas tienen un común denominador, que en realidad no pudimos. Fíjense, a esto le llaman la idea insana. Nuestra cordura no fue suficiente para frenarnos. Él ya sabía que iba a haber nuevas consecuencias. Si hubiera habido cordura, pues la cordura es no repetir la misma cosa sabiendo de las consecuencias adversas. Pero la cordura no funcionó, no hubo cordura, la idea insana predominó. En mí ni siquiera había una idea insana que predominara. Luego te dice, esto lo consideran ellos como un consumo casual. Más adelante te dice que en otras ocasiones hemos ido a intoxicarnos deliberadamente, intencionadamente, sintiéndonos justificados para hacerlo, por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier otra cosa por el estilo. Pero aún tratándose de esta forma de empezar, estamos obligados a admitir que nuestra justificación, la razón que dábamos para consumir, fue insanamente insuficiente, tomando en cuenta lo que siempre había pasado. Ahora vemos que cuando empezamos a consumir deliberadamente en vez de casualmente, para mí las dos son casuales, para mí no hubo deliberación. Durante el periodo de premeditación, cuando lo estabas planeando, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias fue poco seria o efectiva. Si hubiera sido efectivo pensar en las consecuencias, te hubiera servido para no hacerlo. Entonces, esto es lo que es la locura adictiva, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. ¿No? Es como cuando viva con aquella persona y le va platicando todo lo que le va a suceder. Sí, o como lo que te platico yo del otro compañero que tú conociste, que le pregunté, ¿tú fuiste a consumir por eso? Y me dijo, no, pues, como diciéndome, no, pues,
como diciendo que estaba yo pendejo, ¿no? Que eso no hubiera sido causa para consumir. Ya me dio otra causa que si justificaba según él su consumo, ¿no? Digo, oye, no. Otra vez. Esa última parte que estoy hablando ahorita me pasó. Como les he dicho, yo tomé, aún sabiendo que iba a llegar aquí otra vez, pero aquella cosa que uno se niega a admitir, bueno, que me llevó a volver aquí. Entonces, yo no tengo excusa porque ninguna es esa. Yo sabiendo claramente que me pasó lo que pasó, tenía que consumir. Pues eso define la enfermedad que tenemos. El que consume, a pesar de que le vaya mal consumiendo, es el que es un adicto y no es culpable de que suceda eso. Es que tiene una enfermedad que se manifiesta en esa manera, en que no puede aprovechar su experiencia para modificar su comportamiento, en que lo que le vaya a pasar no va a servir para que no inicie el consumo. Por eso no es un problema de comportamiento, es un problema de salud. Y darnos cuenta también es difícil. Yo lo sabía, pero yo lo hice y todavía me siento culpable. Todo esto, las juntas pasadas y estas, es para tratar esto como una enfermedad, como un problema de salud. Compárenlo, se los he comparado, ¿no? ¿Qué tal si tuviéramos tuberculosis? ¿Verdad? Y cada vez que tosiéramos o que se diera cuenta la familia que nuestra enfermedad se estuviera agravando, nos llevaron a un lugar a que nos cuidaran o a que nos dieran tratamiento para nuestra enfermedad. Ya sabía yo que si mi enfermedad se agravaba o algo, me iban a llevar al hospital. Y a pesar de eso, mi enfermedad se agravó. ¿Yo qué tuve que ver con que mi enfermedad se agravara? Nada. Esto es lo que debemos entender. Y estamos hablando desde el principio hasta aquí. Ahora estamos en un punto en que las cosas pueden seguir. Y pueden seguir. Ahorita te trajeron a Cali, lo cual para un compañero que tuvimos aquí, un compañero que es cliente frecuente, de los que más estima Cali, que estar aquí es un infierno. Porque las películas que ven no son buenas. Un compañero que queremos mucho todos, ¿no? Entonces, eso es de lo que quiero que se den cuenta ustedes, ¿no? Que muchas de las cosas, esa cosa la dice en este libro. Este libro es el libro del pensamiento del día. Este libro en realidad no es un libro de Alcohólicos Anónimos, aunque este ejemplar en particular yo lo compré o lo conseguí, o no sé, ya no sé ni dónde salieron mis libros, pero este lo vendían en Guatabampo, donde venden la literatura de Alcohólicos Anónimos. Creo que ya no lo hay, pero originalmente este libro lo publicó una editorial que se llama Hazelden. Hazelden es una clínica que está en Minnesota, una clínica muy famosa que tuvo el modelo más famoso durante mucho tiempo para el tratamiento de las adicciones, ¿no? Pero para que nos demos cuenta que cuando leemos esto o cuando oímos esto, tenemos que tener cuidado de no embarcarnos, porque aquí me dicen, creo yo que lo negativo, el pasivo del consumo, las consecuencias negativas del consumo sobrepasan con los beneficios que obtengo de él. Pues aunque yo crea que lo negativo es más que lo benéfico, eso no me va a servir para nada. O sea, quiero que se den cuenta de la realidad que vivimos, porque eso es lo que manifiesta la gravedad, la dificultad de nuestra enfermedad. Ahorita mencionó una palabra, ¿no? La negación o algo, que nosotros todavía en muchos hay duda de si somos adictos o no somos adictos, porque no somos capaces
Hay un proceso mental que se llama la abstracción. Muchos somos capaces de tratar con cosas concretas, pero de las cosas concretas, abstraer lo que tienen en común. Borregos, se usaba una palabra. Para llamar un conjunto de 3 casas se usaba otra palabra. Y hasta que surgió el concepto abstracto de 3 que manifestaban lo que tenían en común esas 2 cosas. Entonces, estoy viendo la enfermedad en mí, puedo alcanzar a ver la enfermedad en los demás. Tengo que sacar lo que hay de común en la enfermedad de todos, ¿no? Y considerando que es una enfermedad progresiva, aquí tenemos compañeros que todavía en los anexos llegan gentes que luego meten por ingobernables, chavalitos así, hijo, ¿no? Y no sabemos, o sea, y que lo malo es que cada uno de nosotros somos los que nos tenemos que dar cuenta. Luego nos dicen que vayamos a hacer la prueba, que vale la pena una gran temblorina, si con eso ya tú te convences. Hay gente que todavía no está convencida. Hay gente que no está convencida de lo que yo digo aquí. Aquí tenemos un compañero que él decía que consumía porque se le antojaba. Él no entendía que consumía porque no podía no consumir. Y no podía no consumir porque veía la situación de su vida deshecha por muchos años de actividad, donde ya no estaba su familia, donde ya no estaba su lugar. Y eso era lo que él no se daba cuenta. Él creía que consumía. Ese compañero ahorita está en tratamiento. Yo creo que esa es clase de tratamiento, porque hay de tratamiento a tratamiento. Hay gente que niega las cosas, pero por donde vamos pasando es por donde mismo. Oye, padrino, esa parte de la negación a la realidad no nada más le pasa al adicto, ¿verdad? Es algo que hay en la mente de todo ser humano. No. La negación a la realidad. No, acabo de dar una plática sobre la codependencia. A ver, ven. Pásame esa cosa. No, nosotros porque buscan otro folder así. Nomás es un folder de los un folder de ¿Se está allá? No, Codependencia. fíjense, la codependencia es una adicción también. Dice, la codependencia consiste en estar total o casi totalmente centrados en una persona, un lugar o algo fuera de nosotros. ¿Se acuerdan de la definición general de adicción? Buscar la felicidad fuera de uno mismo. La codependencia se caracteriza por una negación inconsciente de nuestras emociones, por una negación inconsciente a vivir nuestras emociones. O sea, es lo mismo que para nosotros. La negación es una respuesta humana, natural, a situaciones que no podemos hacer frente o que no podemos permitirnos sentir. Generalmente, bueno, eso no es nuestra forma de protegernos. Es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia o necesario pretendidamente para la supervivencia, porque no es cierto que si las enfrentas
no vayas a sobrevivir, hijo, en determinadas circunstancias. Entonces, esta definición, la definición de adicción, esta es de codependencia. Ya les he dicho que todas las personas que tienen una relación fuerte de compromiso de pues, nuestras familias y todo esto, van desarrollando una enfermedad de codependencia, en donde ellos son impotentes a dejar de tratar de controlar la vida de otra persona. La definición que nosotros usamos de adicción sale en una parte de un libro que se llama De las relaciones adictivas a las relaciones iluminadas. Podría ser de las relaciones adictivas a las relaciones incondicionales. Ahí es donde está el amor condicional y el amor incondicional. Entonces, la negación es un proceso de la mente para no enfrentar la realidad. Ya les he dicho que cuando la realidad es dura de ver, la mente, para protegerse, no la ve. Es un proceso mental. Entonces, aquí la pregunta que nos hacen, creo yo que lo negativo del consumo es más que lo positivo del consumo, que las consecuencias negativas es más que los beneficios que pueda yo obtener. Esa es la pregunta que nos hacen a cada uno de nosotros. Ya ahorita les di una serie de argumentos para que, sumado con lo que ustedes piensen, tomen una conclusión. ¿Creen que lo negativo es más que lo que quiera? Yo particularmente digo que todo lo que pasa con el consumo es negativo, con el consumo de un adicto, porque estamos hablando, no confundamos, eso no es una plática para consumidores moderados ni consumidores sociales, es una plática para adictos. Creo yo que lo negativo sobrepasa a lo positivo. Para mí no existe nada positivo y todo es negativo, y por lo tanto, ahora cada uno de ustedes tendrá su respuesta. Ahora la meditación del día, la parte terapéutica, dice: comenzaré una nueva vida cada día. Esto nos lleva de nuevo otra vez a la idea de la hora, de no estar arrastrando el pasado. Apartaré los errores, ¿no? Los errores sirven como pasos de aprendizaje. Hay un libro, antes, esos libros que yo utilizo van cambiando con el tiempo. Yo hubo una época en que utilizaba mucho un libro que se llamaba El pensamiento adictivo, y otro que se llamaba La personalidad adictiva. Por ahí están. Y nos dicen en esos libros que para nosotros cometer un error no es igual que para una persona que no es un adicto. Para nosotros le damos mucha más importancia a cometer un error, como si no fuéramos a cometer errores, ¿no? Dice aquí: apartaré los errores, que en realidad, ya cuando entramos en el terreno de la espiritualidad, no sabemos que son pasos en el aprendizaje. Le quitamos lo negativo y agarramos lo positivo que nos sirva para aprender. Dios siempre me ofrece un nuevo principio. La vida, sí, para no hablar de la palabra Dios, la vida conmigo en ella siempre me ofrece un nuevo principio. Ya andar cargando todo lo pasado, ya de eso hablamos en nuestras lecturas. No estaré agobiado ni ansioso. Si la clemencia de Dios, ¿verdad?, como si necesitáramos que Dios nos perdonara por habernos equivocado, como si Él no hubiera sabido que nos íbamos a equivocar, y como si no hubiera estado en sus planes que nos equivocáramos para que fuéramos aprendiendo. Dice aquí: si la clemencia de Dios, el perdón, fuera solo para los justos
serían en este caso los que no se equivocan, y para aquellos que no han pecado, que no se han equivocado, ¿para qué se necesitaría la clemencia? ¿Para qué se necesitaría el perdón? ¿Para qué se necesitaría saber que los errores ya no están? No nos deben pesar, nos deben al contrario impulsar. Creo que Dios nos perdona todos nuestros pecados, y ya la palabra pecado la cambiamos por la forma errónea en que creímos que era la vida. Nuestra forma errónea de ver la vida es el pecado, errar en el blanco de lo que es la vida. Si estamos tratando sinceramente de vivir hoy en la forma que Él quiere que vivamos, la forma que Él quiere que vivamos es lo que yo hablé en la junta de ayer, como lo que sabemos nosotros que es conveniente, la forma en que sí sabemos que es conveniente vivir. Él quiere que vivamos. Dios nos perdona mucho y debemos estar muy agradecidos. Para todo aquel que tuviera algo de culpa, o sea, saber que caer en la cuenta que no hay nada que perdonar, ¿no? A este respecto, pues hay muchas cosas. Ya les he leído una cosa que se llama carta de perdón, y luego dice la oración del día: aquello que pido con gran necesidad y con gran certeza de que se me está concediendo. Pido que mi vida no sea destruida por la preocupación. La preocupación no es la ocupación. Estar preocupado por algo es estar pensando en algo acerca de lo cual en este momento ni puedes ni pretendes hacer nada. La preocupación es una mortificación innecesaria que no produce resultados. Pido que mi vida no sea destruida por la preocupación ni por el temor. Acuérdense, temor en inglés, fear, falsa experiencia con aspecto real. Mi vida fue una serie de desgracias, las cuales nunca llegaron. Ni el egoísmo, ni el predominio de la falsa identificación, mi individualización, mi falta de integración. Ahorita la siguiente lectura va a tratar más sobre esto. Pido poder tener un alma satisfecha, agradecida y humilde, ¿no? Esto es lo que estoy pidiendo con gran necesidad, porque la preocupación, el temor y el egoísmo ya saben a dónde lleva un adicto. Y como no puedo quitar nada sin poner otras cosas en su lugar, en lugar de eso, yo lo que quiero es tener un alma satisfecha, agradecida y humilde. Entonces, lo que me dice esta primera lectura. Luego tenemos reflexiones. Dice: meta la cordura. De nuevo les digo que esto está mal escrito, o no coincide con lo que ahora ya, como aquí lo manejamos, ¿no? Este libro es diferente a este otro. Este libro se llama Reflexiones Diarias. Este libro, aquí en el principio, me dice: tuvo su origen en una recomendación de la Conferencia de Servicios Generales de 1987 y satisface la necesidad sentida desde hace mucho tiempo por la comunidad de una colección de reflexiones que van siguiendo el ritmo del calendario un día a la vez. En la parte superior de cada página fechada hay una cita de Bill W. de Alcohólicos Anónimos, 12 pasos y 12 tradiciones. AA llega a su mayoría de edad, tal como lo ve Bill, y el lenguaje del corazón del Dr. Bob y los buenos veteranos, y de otra literatura aprobada por la conferencia. A continuación de cada cita
hay una reflexión personal sobre la misma, hecha por un miembro de la comunidad, una solicitud que se hizo a toda la comunidad, produjo más de 1.300 propuestas. Los miembros que hicieron las propuestas seleccionadas no son escritores profesionales y naturalmente no hablan por la comunidad, sino por ellos mismos. Un miembro de AA dirige sus palabras a otros miembros de AA. Como resultado de estas colaboraciones, el libro entero se enfoca en nuestros 3 legados de recuperación, unidad y servicio, y está de acuerdo con el enunciado, el cual establece que AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Bill W. escribió en el prólogo de Tal como lo ve Bill, que él esperaba que sus escritos pudieran convertirse en una ayuda para la meditación individual, un estímulo para la discusión del grupo y aún a guiar a una más amplia lectura de nuestra literatura. Nosotros no podemos encontrar unas palabras más apropiadas para servir como introducción a este libro de reflexiones. Entonces quieren que este libro de reflexiones nos sirva a nosotros como una ayuda para la meditación individual, un estímulo para la discusión en grupo. Discusión no es discusión, pues, para que cada quien dé su punto de vista, no vamos a poner a discutir, ¿no? Y a guiar a una más amplia lectura de nuestra propia literatura, de todo lo demás. Entonces el día de hoy dice: meta la cordura. Y aquí nos trae, acuérdense que el segundo paso es donde menciona la cordura. En realidad lo que menciona es sano juicio, pero sano juicio en inglés es sanity, que quiere decir cordura. Y la cordura específica que nosotros necesitamos es ya no repetir la locura de consumir de nuevo la primera. Pero aquí lo que dice no se relaciona muy directamente con eso. Dice aquí, no confiaba realmente en Dios. Seguía tratando de cambiar las cosas que no podía cambiar. Dice, empecé a obtener soluciones a mis problemas más difíciles en el momento menos inesperado. Estaba yo haciendo otra cosa, manejando el trabajo, mientras estaba almorzando o cuando estaba profundamente dormido. Me di cuenta de que yo no había pensado en aquellas soluciones. Ya ven que la lectura que está aquí no se refiere a lo que me menciona el título. Un poder más grande que yo me las había otorgado. Lo que les he dicho, de que la mente pensante se queda en un segundo plano y la acción apropiada surge por sí mismo de la verdadera inteligencia. Esto es recibir la orientación de Dios. Algo que no es que tú lo pienses, y surge en el momento. Y mientras más te manejes en esa forma intuitiva, más efectivo vas a poder ser, ¿no? Es otra de las cosas que logramos aquí con nuestra transformación espiritual. Y en cuanto a lo que dice arriba, no confiaba realmente en Dios. Dice, yo hablaba de mi creencia cuando me daba la gana o cuando pensaba que quedaría bien. ¿Cree? Sí, porque si digo que no creo, voy a quedar mal, ¿no? Pero dice, no confiaba. Realmente, ayer hablamos de lo que era confiar realmente en Él. Eso se manifiesta no diciendo, sí creo en Él, sino con lo que siento y cómo me comporto. Y dice, seguía tratando de cambiar las cosas que no podía cambiar. Seguía sin aceptar lo que era.
Eso es no confiar en Él, ¿verdad? Entonces, nuestro propósito es realmente confiar en Él. Y aquí nos dice, llegué a creer, pero aquí este creer debe significar esa confianza. Sí, Abraham. Es como cuando, por ejemplo, yo peleaba con mi familia que es parte soltera. No, es que Dios es así y todo, y yo lo peleaba y todo, pero yo no hacía lo que realmente Dios quiere de mí, ¿no? Sí, es más o menos lo que está diciendo. Por ejemplo, yo discutía, ¿tú cómo puedes creer en Changó si está Dios, Jesús, Jehová? Pero yo me enojaba y decía, pues hay que creer en eso, pero yo nada más lo decía de boca para afuera, no lo hacía, pues no hacía nada bueno como lo que dice el libro, la Biblia y todo eso, ¿no? Es más o menos a lo que se refiere. Sí, no, si crees en Dios, confías. Vamos a sustituir creer por confiar. Entonces, si confías en Él, no vas a pretender cambiar algo que está sucediendo y que no se puede cambiar. Esto me remonta a la oración de la serenidad. Concédeme la serenidad para aceptar Las cosas que no puedo cambiar. lo que no se puede cambiar. Es de nuevo la aceptación de lo que es. Luchar con lo que es locura. Si algo es, ¿cómo haces tú para que ya no sea? ¿Verdad? Es a lo que se refiere. Entonces, estas son las partes que debemos ver de la construcción espiritual. Padrino, a mí me trajo ahorita a la memoria esa parte que luego nos lees donde dice que podemos estar hablando de Dios al mismo tiempo estarlo negando, ¿no? O sea, no es lo mismo creer, saber de Él, porque de Él no se puede saber absolutamente nada. ¿Ah? Sí. O sea, dicen que para hablar de Dios hay que conformarse con el silencio, y es lo que tú decías ahorita, ¿no? Ahí está Él en la intuición, Sí. en la intuición de lo que me está diciendo. Tiene confianza. Exactamente, ¿no? Sí. De cómo tengo que dirigirme el día de hoy en la vida, qué es lo que tengo que hacer en el momento adecuado, tratar de acercarme a la asertividad real, tanto en mi palabra, en mi obra y en mi acción, ¿no? Sí, si tú confías en que lo que está pasando viene ponle el nombre que le pongas, hijo. El nombre que mencionó él, en caso de que seas santero, lo que sea. Pero tiene la autoridad de que lo que manda es lo correcto, hijo. Pues no importa el nombre que tenga. Aquí dice, fíjate, contéstame a una cosa, dijo el ateo, ¿existe realmente un Dios? Y el maestro le respondió el maestro, si quieres que te sea sincero, no tengo respuesta. Más tarde, los discípulos quisieron saber por qué no había respondido, porque la pregunta no tenía respuesta, dijo el maestro. ¿De modo que eres ateo? Por supuesto que no. El ateo comete el error de negar algo de lo que no puede decirse nada. Y después de una pausa añadió, y el teísta o el creyente comete el error de afirmar algo de lo que no puede decirse nada. Eso es lo que te estabas diciendo. Sí, pero, o sea, lo que necesitamos es tener la confianza que lo que está pasando está bien. ¿Para qué? Para que no nos produzca las emociones que son el resultado de cómo calificamos lo que está pasando. Porque nuestra dificultad es una dificultad emocional para manejar las emociones. Nos negamos a vivir determinadas emociones y para no vivirlas recurrimos al recurso de consumir. Todo esto en un proceso del cual no nos damos cuenta y que es así inmediato. Casa donde nos dices también que hay que quedarse con una sola etiqueta, ¿no? Lo correcto. Sí. Para el todo. Aunque tu mente te diga lo contrario, y aunque no coincida con La tu creencia va más allá del y pensamiento. aunque más allá, pero el pensamiento no sirve para eso. Y aunque vaya contra lo que tú quisieras que fuera. Es como lo que dice Buda, ¿no? Ajá. Cuando llegan y que le afirma a uno que sí y a otro que no, y al otro no le dice nada, ¿no? Y el otro se confunde porque dice, bueno, uno le dice que sí existe, otros que no, y no le dices nada, en puro silencio y se va agradecido por la respuesta.
¿sí? Que no sea tu pensamiento el que determine si es correcto o no es correcto, ¿no? Porque tú corres el riesgo de que si dejas que tu pensamiento lo determine, se va a producir en ti una emoción que te puedes negar a vivir, y la negación a vivir la vas a ir consumiendo, hijo. Entonces, por eso es la terapia para nosotros. Fíjense aquí. Padrino, por eso aquí se maneja esa parte de atacar la enfermedad de raíz, ¿no? Y no nada más el síntoma. Sí. Y la única manera es esta. En cualquier enfermedad no se puede eliminar la raíz si no eliminas la causa. En cualquier enfermedad. Lo que te serán lo que se llaman paliativos. Tal vez sentir menos molestia, pero la enfermedad sigue estando ahí, hijo. La gente cree que depende de lo que ocurre para su felicidad, es decir, depende de la forma. No se da cuenta de que lo que ocurre es lo más inestable del universo, cambia continuamente. Ellos miran el momento presente bien empañado por algo que ha sucedido y no debería haber sucedido. Ese debería lo estamos poniendo nosotros. No debería, para nuestro gusto, para nuestra idea, para lo que quisiéramos, no debería haber sucedido. O deficiente por algo que no ha sucedido y debería haber sucedido. Y así se pierde de la perfección más profunda que es inherente a la vida misma, una perfección que está aquí ya, que subyace más allá de lo que está ocurriendo o no está ocurriendo, más allá de la forma. Acepte el momento presente y descubra la perfección que es más profunda que cualquier forma y que además ante el tiempo permanece intacta. Si tú juzgas que el momento presente, el contenido del momento presente es deficiente porque no está pasando lo que tú quisieras que pasara, o porque está pasando algo que tú quisieras que no pasara, te estás perdiendo de la perfección del momento presente. Y la perfección del momento presente, ¿quién la garantiza? La garantiza aquel que merece toda nuestra confianza. Y nosotros no somos los que merecemos toda nuestra confianza. Ya basándonos en nuestra experiencia, más bien lo que merecemos es toda nuestra desconfianza. Confiar en nosotros. Dicen que el alcohol es pesado, la confianza en uno mismo no sirve, pero en muchas otras cosas la confianza en uno mismo no sirve. Viendo cómo nos ha ido en la feria, confiar en nosotros mismos. Tenemos que buscar otra cosa en quien confiar, ¿no? Sí. Entonces, de esta lectura, más o menos les voy indicando cómo leo las cosas para que ustedes también se vayan acostumbrando, ¿no? Porque dice, meta la cordura, pero aquí ya no me vuelve a hablar de la cordura, me habla de otros temas, pero sí hay temas que sacar aquí que se pueden aprovechar, ¿no? Mucho. Y luego, por último, compañeros, solo por hoy. Creíamos ser diferentes, consolidamos nuestra rendición y solo a partir de ese momento empezamos a superar la alienación de la adicción. Alienación es perder la libertad, perder el libre albedrío. La adicción te hace que no seas libre. Entonces, al rendirte es cuando empezamos a superar esa falta de libertad.
Y más abajo te dice, ¿no lo comprendes? Balbuceábamos mientras tratábamos de disimular. Soy diferente, mi caso es diferente. Mi caso es diferente. De verdad, lo tengo muy mal. O sea, mi situación está muy mal. ¿Qué no entiendes que mi situación es diferente? Está muy mal. Está más mal que las de ustedes. ¿O no tan mal? Durante nuestra adicción activa usábamos estas frases una y otra vez, o bien en un intento de huir de las consecuencias de nuestros actos, o para evitar seguir las normas aplicadas a todos los demás. Es posible que nos hayamos lamentado de esta manera en nuestra primera reunión, cuando llegamos y dijimos, no, estos realmente pues, pueden estar sin consumir, porque su vida no está tan enredada y tan como está ya la mía por la vida que he llevado. Pero dice, quizás últimamente nos sorprendamos usándola otra vez. Tal vez ustedes sí se pueden recuperar, porque las consecuencias de su adicción no están tan... Yo ya perdí todo. Yo ya no me puedo recuperar ya. Y lo vemos aquí. ¿Qué es lo que muchas veces nos impulsa al consumo? Muchas veces, ¿cómo se han complicado las cosas? En este libro dice, cuando han adquirido el hábito y han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Conforme más avanzas en la adicción, si la vida, si las complicaciones que te trae el consumo como consecuencias, ya no la podíamos vivir, pues menos con todo que lo vas complicando, ¿no? Entonces dice aquí, muchos nos sentimos diferentes o únicos, y no digamos muchos, vamos a decir todos. Los adictos podemos utilizar casi cualquier cosa para aislarnos. Aislarnos lo están usando aquí para decir que somos diferentes o únicos. La forma en que conviven, en que comparten, en que ellos practican, está bien para ellos. Para mí no. Hay algo que me hace diferente. Pero no hay excusas para ausentarnos de la recuperación, para ausentarnos de la práctica espiritual que estamos haciendo de transformación, para integrarnos. No hay excusas para decir que mi caso es diferente, por eso no estoy aquí, por eso. Y vemos que cada quien tiene sus propias excusas. Yo no he llegado a donde llegaron ustedes, o yo ya me pasé mucho de donde llegaron ustedes, o a mí eso que están haciendo ustedes no me sirve. Dice, no hay excusas para ausentarnos de lo que nos va a sacar de aquí, que aquí le llaman recuperación. Nada que nos dé derecho, nada que no nos dé derecho a transformarnos mediante todo esto. Ni una enfermedad mortal. Decir, no, pues si yo me voy a morir de lo otro, pues mientras te mueres de lo otro, pues recupérate de esto. Dice, ni una enfermedad mortal, ni la miseria. Pues si yo ya no tengo nada, ustedes todavía son millonarios, ¿no? Pero yo ya no tengo nada, ya para qué me recupero. No hay excusa. Ya les platiqué que un día fui a hacer un servicio al asilo Mundet, y había un señor que ya tenía 80 y tantos años o algo así, y nos había pasado una ficha de contactación de que era alcohólico. Ese señor era el encargado de ir por las tortillas, y cada vez que iba por las tortillas pues consumía algo, ¿no? Y como él ya estaba muy grande, decía que ya nunca es demasiado tarde, no hay excusa, dice aquí. O yo soy muy joven. No hay excusa. Oye, padrino, esa parte de cuando tú nos has dicho aquí, lo único que nos hace similares es que nos sentimos diferentes, ¿verdad? Tú nos dices mucho esa parte.
de alguna manera esa también es algo de la raíz de la De enfermedad. la raíz de la enfermedad también. El sentir que no tengo remedio, querer dejar asentado que no hay remedio, o querer estar sobresaliendo todo el tiempo, sintiendo y pensando Los que... sentirnos diferentes. De muchas de las cosas que aquí decimos, nosotros decimos, sí, están bien para los demás, pero para mí no. O los vemos con los ojos de aquellos que no pueden entregarse a esto de la terapia, de la práctica esta, ¿no? Porque tienen que hacer esto, tienen que hacer los otros, tienen que estar al pendiente de sus hijos, o porque ya no tienen hijos, ¿ya para qué? Hallamos algo que nos haga diferentes. Es como, por ejemplo, lo que surge muchas veces inconscientemente, ¿no? Cuando estamos aquí, déjalo, ¿no? Como si fuera para otro. Ajá. Entonces es inconscientemente muchas veces. Muchas veces sí. Es porque ya llegó. Sí, decimos, no, Sí. eso que están diciendo lo están diciendo para él, ¿no? No, aquí es parejo, hijo. Aquí no discriminamos a nadie. Bueno, Entonces dice aquí, no hay excusas para ausentarnos. Nada que no nos dé derecho a este programa, ni una enfermedad mortal, ni la miseria, nada. Millares de adictos se recuperan a pesar de dificultades auténticas a las que han tenido que enfrentarse. Al trabajar el programa, su conciencia espiritual ha crecido, a pesar de, o quizás como respuesta a esas dificultades. Por ejemplo, yo en mi caso diría que como respuesta, que todas esas dificultades que yo enfrentaba, que ya el haberme cansado de sufrir, el haber perdido tanto y todo eso, me sirvió, ¿no? Me sirvió. Entonces lo voy a repetir. Al trabajar el programa, su conciencia espiritual ha crecido, a pesar o quizás como respuesta a estas dificultades, a las dificultades que ya experimentan. Y yo en mi caso aplicaría que como respuesta a estas dificultades he podido avanzar más. Es como esa parte donde dice la literatura, fueron lanzados con una catapulta a la cuarta dimensión. No, eso es que vamos a conocer algo que nunca Que habíamos no hemos conocido. No, pero aquí te dice que por maltrecha que esté tu vida, tú tienes derecho a recuperarte. Y que dice, al trabajar el programa, la conciencia espiritual ha crecido a pesar de esas dificultades, o quizás como respuesta a esas dificultades. A lo mejor tener ya más dificultades te sirve, Puede ser como puede ser mi caso que les platico. Es lo que dice la tercera tradición, ¿no? Que nadie pues se excluye, ¿no? Ajá. Que no importa dónde vengas, lo que hayas perdido, que hayas padecido, la enfermedad que tengas y todo eso, ¿no? Tenemos la oportunidad de... Se refiere a eso, ¿verdad? Sí, ya no excluimos nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos excluimos, ¿no? Y aquí lo vemos, si estamos atentos, pues. Nuestras circunstancias y diferencias particulares son irrelevantes cuando se trata de que obtengamos el cambio que debemos de obtener. Si nos desprendemos de nuestra originalidad, de lo que nos hace diferentes, y nos rendimos a esta sencilla forma de vida, inevitablemente veremos que formamos parte de algo, y sentirnos integrados, sentirnos parte de algo, nos da la fortaleza para afrontar la vida con todas sus dificultades. Me desprenderé de mi originalidad, de lo que pienso que me hace diferente, y seguiré los principios que tengo en común con tantas otras personas. Las dificultades no me excluyen de la necesidad que tengo de solucionar mi situación en cuanto al consumo. El hecho de que alguien conserve su familia no lo excluye, así como lo otro tampoco lo excluye al que ya perdió la familia. Todos necesitamos esto y
la oportunidad de esto. Las dificultades no me excluyen, más bien me atraen hacia lograr la recuperación, ¿no? Es lo que les he platicado del cansancio de sufrir. Cuando te cansas de sufrir, dejas de sufrir. Y considerando que el sufrimiento lo provocamos nosotros mismos, el sufrimiento no está en lo que vives, sino en lo que piensas de lo que vives. Tú ya dejas de estar pensando en lo que te causa sufrimiento y dejas de sufrir, ¿no? Sí. Oye, padrino, por ejemplo, ahorita de lo que va de la Junta y todo, ¿no? En el Reflexiones, habla pues ahí del segundo paso, ¿no? En esa parte habla de sentirme en Dios de mi propio universo, ¿no? Que todo gira a mi alrededor. Y no lo digo porque si no así que estoy loco, dice, ¿no? Entonces, ahorita ahí con lo que va de la Junta es integrarme a ese todo, ¿no? O sea, estar involucrado, no como dices, cuando ya no me identifico con un nombre, con un título ni nada de eso, ¿no? Sé que se refiere a mí. Entonces, es mi entrega a todo esto, esa es la oportunidad, ¿no? De empezar a integrarme a ese todo, ¿no? Sí, no hay nada. Cualquier cosa que crea yo que me hace diferente me está obstaculizando esta cosa. Decir, no, pues eso está bien para ellos, pero no para mí. Yo me la voy a llevar por otro camino. Si soy yo, pues eso es seguir manteniendo la misma idea que hemos mantenido siempre. Siempre nos hemos dado a nosotros permisos que a otros no se los daríamos. Y con la recuperación sigue siendo lo mismo. Que le entren ellos como le están entrando, está bien para ellos. Pero yo me aparto un poco. ¿En dónde nace eso? En sentirme yo diferente. Y aunque seamos diferentes, eso no nos da. Eso es lo que me está diciendo aquí. Me desprenderé de esa diferencia y me entregaré a lo que hacen todos. Y aquí pues estas son interpretaciones y cada quien lo puede interpretar, pero interprétenlo de manera que les sirva. Oye, padrino, esa parte yo creo que es importante, ahorita aprovechando la Junta lo que acabas de decir. Esas literaturas vienen de unos años atrás, ahorita ya leímos de dónde vienen Reflexiones, también el 24 horas. No son literaturas que están para juzgar si lo escribieron bien o lo escribieron mal, son unas literaturas que leemos todos los días en Junta de té para tener un trabajo que hacer y empezar con un día positivo, ¿no? Metiéndome a la literatura, pero también teniendo cuidado con lo que se lee, porque por ejemplo la de hoy, ahorita la que acabas de leer, El pensamiento del día, viene completamente... Sí, o sea, nos da material para analizar, para trabajar, ¿no? No tenemos que seguirlo al pie de la letra, ¿no? Tenemos que ir incorporando lo que vamos aprendiendo. Y es como dices, ¿no? Con una sola cosa que me lleve de ahí. Sí, y por ejemplo, eso como tú dices, es la primera actividad del día, la Junta de té. Y durante el día me asalta el pensamiento y se apodera de mí. En lugar de ser un observador de los sucesos de mi vida, me atrapan. Entonces, para no permitir que pase eso, tengo estos recursos, poder pensar en algo de esto que se haya quedado en mí, en lo poquito que se haya quedado en la mañana, cuando mi mente me esté molestando, mandarla para acá. Por eso es la primera tarea del día, ¿no? Y es para material de trabajo para todo el día. Y también estar abiertos a esa parte que de alguna manera marca la literatura con la ciencia. También en esto, padrino, la literatura yo creo que se va avanzando, ¿no? Y siempre estar abiertos a la posibilidad de lo que se va encontrando. Como ahora que fuimos al curso y ya está el DMS5, ¿no? Hay situaciones, hay cosas que se desconocían, que se van encontrando o que van cambiando, sí, porque había una idea. Sí, en lo básico, nuestra idea no es estar buscando
lo que está mal, sino ir incorporando lo que vamos encontrando, ¿no, hijo? Muy bien. Pues tú te imaginas el número de vueltas que le he dado yo a estos libros y cada vez que lo leo es diferente, ¿no, hijo? Lo bueno es que es cada año, padre. Como una vez, no sé, recuerdo que explicabas, él es como está jugando su ajedrez, ¿no? Cada pieza es para algo, ¿no? Para algo, y siempre es algo bueno, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a sentirme diferente, me estoy saliendo de ese cuadro, porque el que me está manejando es él, sí, ¿no? Y él está manejando el todo, no está manejando cada pieza separada. Y si te sales tú del todo, ya no tiene sentido lo que... Bueno, y ese salirse de todo nada más es entre comillas, Sí. porque cómo va a suceder lo que tenga que suceder. No, pero a ti, en las consideraciones que hagas, pues no tendrán una base firme, ¿me entiendes? Por eso dice de ser cada día mejores, ¿no? Ajá. Cada día mejores, ¿no? Sí. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues les agradezco. Gracias, padrino.